Entre los años 1717 y 1808, el surgimiento de nuevos virreinatos. En este capítulo vamos a explorar la creación de dos virreinatos que emergieron tras la fragmentación del Virreinato del Perú en el contexto de las reformas borbónicas. El Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. Aunque las reformas borbónicas generaron impactos negativos en lo social y económico, también introdujeron cambios necesarios para modernizar el sistema administrativo colonial. La reorganización territorial tenía propósitos estratégicos. Al destacar la vertiente atlántica, las conexiones con Europa se simplificaban y el establecimiento de un mando local en Nueva Granada y el Río de la Plata ofrecía respuestas más rápidas ante amenazas externas. Además, el sistema de intendencias permitió una gestión más eficiente de los impuestos y promovió el crecimiento económico mediante el fortalecimiento de sectores como la minería y la agricultura. Sin embargo, este proceso también fomentó rivalidades regionales, debilitando los lazos entre las élites políticas. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Quédate hasta el final del video para conocer la historia sobre el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato de Nueva Granada nació en 1717, integrando los territorios que actualmente son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Su primer virrey fue Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero, seguido por Jorge de Villalonga. Durante sus primeros años, se reforzaron las defensas costeras, destacando la fortificación de Cartagena de Indias, que era el puerto más relevante del virreinato. La capital se estableció en Santa Fe de Bogotá, y como residencia oficial se adaptó la Casa de los Marqueses de Santiago. Entre los personajes sobresalientes de esta etapa encontramos a Antonio Calaimí, cacique indígena de los Girara, quien tuvo la idea de trasladar a varios jefes indígenas a convivir temporalmente con los colonos españoles en el poblado de Tame. Este experimento tuvo éxito, y Calaimí se convirtió en líder de una colonia indígena en lo que hoy es Colombia. En 1724, el virreinato fue disuelto debido a problemas financieros, pero en 1739 resurgió. ¿La razón? La Guerra del Asiento contra Inglaterra. Con el Caribe en constante riesgo de ataque, era imprescindible contar con un virrey que pudiera tomar decisiones rápidas. Sebastián de Eslava asumió el cargo en medio de este conflicto, gobernando durante 9 años. En 1739, los ingleses, liderados por Edward Vernon, saquearon Portobelo, lo que marcó el inicio de un periodo turbulento. El episodio más recordado de este virreinato fue el asedio a Cartagena de Indias en 1741, donde un militar español, Blas de Leso, se convirtió en un héroe defendiendo la ciudad contra una de las flotas más grandes de la historia. Blas de Leso y Olavarrieta nació en 1689 en Pasajes, Guipúzcoa, dentro de una familia de la pequeña nobleza. Desde joven, mostró interés por el mar y a los 12 años se enroló en la Marina francesa, aliada de España durante la Guerra de Sucesión Española. Sirviendo en el buque Foudroyant, participó en la batalla naval de Vélez Málaga en 1704, donde perdió su pierna izquierda tras un cañonazo. A pesar de su discapacidad, Leso continuó demostrando su valía. Participó en diversos combates, como el abastecimiento de Barcelona en 1706, donde usó tácticas ingeniosas para evitar las flotas enemigas. En 1712, ya con el brazo derecho inutilizado por una herida de bala, ingresó a la Armada Española y alcanzó el rango de capitán de navío. En 1725 contrajo matrimonio con Josefa Pacheco, miembro de la alta sociedad limeña, con quien tuvo 7 hijos. Sin embargo, su carácter firme y su negativa a desmantelar la flota colonial le causaron conflictos con el virrey del Perú, lo que lo llevó de regreso a España. En 1737 fue asignado a Cartagena de Indias como comandante general, justo antes de que estallara la Guerra del Asiento. El asedio de Cartagena de Indias. En 1741, una enorme flota británica, liderada nuevamente por Edward Vernon, se presentó frente a Cartagena con el objetivo de tomar el control del puerto más estratégico de la región. Con apenas 6.000 hombres y una flota menor, Blas de Leso organizó la defensa de la ciudad, utilizando su experiencia y estrategias inusuales para contrarrestar al enemigo. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Continúa para saber más.
Aunque el enemigo superaba ampliamente en número a las fuerzas españolas, la determinación de Leso y el uso inteligente del terreno llevaron a la derrota británica. Tras la humillante derrota británica en Cartagena de Indias, la figura de Blas de Leso quedó inmortalizada como un símbolo de resistencia y estrategia militar. En lugar de ser celebrado como un héroe, Leso fue sometido a investigaciones y marginado. Este trato, sumado a las enfermedades adquiridas durante el sitio, acabaron con su vida en 1741, poco después del fin del asedio. El tiempo, sin embargo, reivindicó su legado. Hoy en día, Blas de Leso es recordado como uno de los más grandes estrategas de la historia militar española, un hombre cuya valentía y determinación protegieron un imperio. El Virreinato del Río de la Plata. Mientras Nueva Granada tomaba forma en el norte, en el sur se gestaba otro virreinato. El Virreinato del Río de la Plata se creó en 1776, separando los territorios del sur del Virreinato del Perú. Esta decisión no fue arbitraria. La región tenía una importancia creciente debido a su ubicación estratégica y a la necesidad de contrarrestar amenazas externas, especialmente de los portugueses, que avanzaban desde Brasil hacia el este del continente. Este nuevo virreinato incluyó lo que hoy son Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y estableció su capital en Buenos Aires. Esta ciudad, que antes había sido una periferia del imperio, se convirtió en un centro político y económico clave, gracias al comercio marítimo que conectaba el Atlántico con Europa. El primer virrey fue Pedro de Ceballos, quien no solo fortaleció las defensas de la región, sino que también logró frenar las incursiones portuguesas. Durante su mandato, se mejoraron las rutas comerciales y se impulsaron actividades económicas como la ganadería, que se convirtió en uno de los pilares del desarrollo de la región. Sin embargo, no todo fue positivo. La creación del virreinato intensificó tensiones internas entre las provincias y fomentó rivalidades regionales. Buenos Aires, al concentrar el poder económico y político, eclipsó a otras ciudades, lo que generó resentimientos que, más tarde, se convertirían en catalizadores de los movimientos independentistas. El impacto de las reformas borbónicas. Tanto en Nueva Granada como en el Río de la Plata, las reformas borbónicas transformaron profundamente las estructuras coloniales. Por un lado, modernizaron la administración, fortalecieron las defensas y fomentaron la economía local. Por otro, acentuaron el regionalismo, debilitando la cohesión del imperio. En el caso de Nueva Granada, la constante amenaza de Inglaterra consolidó su papel como bastión defensivo en el Caribe. Mientras tanto, el Río de la Plata se convirtió en un eje comercial del Atlántico, pero también en un foco de tensiones sociales y políticas. Estas divisiones internas y el distanciamiento de las élites locales respecto a las autoridades peninsulares sembraron las semillas de las luchas independentistas que estallarían en el siglo XIX. El surgimiento de los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata marcó un punto crucial en la evolución del poder colonial español en América. Estas divisiones no solo respondieron a necesidades estratégicas y económicas del momento, sino que también transformaron profundamente las dinámicas políticas, sociales y culturales de los territorios americanos. Aunque las reformas borbónicas buscaron fortalecer el control del imperio mediante una administración más eficiente y defensas mejoradas, también provocaron efectos secundarios que alimentarían el deseo de independencia en el futuro. En Nueva Granada, la constante amenaza de Inglaterra forjó un espíritu de resistencia y consolidó la importancia de la región como bastión defensivo. Mientras tanto, el Río de la Plata se destacó por su papel como centro comercial, aunque las desigualdades entre las provincias sembraron tensiones que más tarde se convertirían en motores de cambio. Estas historias no solo nos revelan la complejidad del sistema colonial español, sino que también reflejan cómo las decisiones de una época moldearon el destino de naciones enteras. La figura de Blas de Leso, con su increíble resiliencia y liderazgo durante el sitio de Cartagena de Indias, nos recuerda que la historia está llena de lecciones de valentía y determinación. Su legado, al igual que el de tantas personas que vivieron este periodo, nos invita a reflexionar sobre cómo las adversidades pueden ser enfrentadas con ingenio y coraje. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta etapa de la historia? Más allá de los hechos, estas narrativas nos enseñan sobre la importancia de la adaptabilidad y la unidad frente a los desafíos, lecciones que siguen siendo relevantes en nuestra vida actual. Si te interesan más historias como esta, donde exploramos los momentos que definieron el rumbo de la humanidad, te invito a reflexionar y a compartir tus pensamientos en los comentarios.
¿Cómo crees que los eventos de este periodo influyen en nuestra identidad hoy? Además, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de comentarios. Nos vemos en un próximo video.